Y como lo prometido es deuda, tal y como anuncié, si me dejabais saber que queríais la segunda parte de mi experiencia con este narcisista, la traería. Y he tenido mis dudas, porque creo que esta segunda parte es aún más personal y siento además que de algún modo me obliga a reflejar pues una Amanda mucho más inmadura. Tenemos que tener en cuenta, por favor, que nos remontamos casi a 20 años en el tiempo, no tanto, pero sí bastantes años. Entonces eso pesado, también es bastante personal, sí compartirla o no, pero sé que tengo una comunidad inteligente y con buen criterio, así que finalmente he decidido que sí, que además con total transparencia, como siempre, la voy a compartir. Y en esta segunda parte, la primera parte, por cierto, si no la has visto de la historia, te dejaré en el primer comentario el enlace al vídeo. En ese primer vídeo hablaba acerca de la mentalidad del narcisista cuando empieza, digamos, ya a devaluarte, cuando empieza a preparar su plan de salida, por así decirlo. Y en esta segunda parte nos vamos a centrar más en qué pasa cuando ya te separas de él, qué tipo de cosas hacen. Y como dije también, voy a contar una venganza que yo hice y que a día de hoy, también te digo con el corazón en la mano, no me tomaría la molestia. Repito, era mucho más joven, tenía muchísima menos información. Te digo sinceramente que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Aún así, en ese momento, pues yo sí hice algo y hoy te lo voy a compartir. Pues volvamos en la máquina del tiempo, aquel momento en el que yo comparto esa conversación con él, esa noche en la que veo claramente, como te explico en ese vídeo, qué es lo que pasa por su cabeza. A partir de ahí, como digo, nosotros estábamos ya muy fríos, yo no tenía acercamiento ninguno, o sea, llegó un momento en que ni besos, yo ya estaba totalmente hermética en cuanto a mis ganas de acercamiento. ¿Qué pasa? Cierto es que a mí no me gusta estar en deuda económica me refiero, con nadie, y como al final él me había invitado al viaje, yo había estado hospedándome ahí, me sentía en deuda. Así que antes de marcharme, como quería de algún modo compensar la situación, él y yo es cierto que queríamos viajar a una isla cercana y el viaje en sí era una excursión de un día, pues tenía un precio elevadito y yo decidí comprar pasajes para invitarle y así de algún modo agradecer mi estancia ahí y no sentirme en deuda con él. Así que unos días antes de yo retomar mi vuelta a casa, pues fuimos a ese viaje y claro, es verdad que ahí, quiera que no, pues es una excursión muy bonita. Encima es verdad que al comienzo, cuando llegamos a esa isla, nos iban llevando a lugares donde en los puestecitos siempre te daban chupitos de cortesía. Así que dije que voy a ser sincera y voy a ser sincera. Hubo un momento en el que yo, después de X chupitos, estando en ese enclave tan bonito, además los dos solos, porque en el tiempo en que ya me había enfriado muchas veces o nos esquivábamos un poco o hacíamos más planes con personas. Estábamos juntos, pero no era ese rol de pareja, ¿no? Y en cambio en ese viaje, pues efectivamente estábamos los dos solos, estábamos en un sitio muy bonito, eran muchas horas, teníamos que conversar y además yo no quería irme de buenas. Yo siempre que puedo terminar algo con alguien con el que he compartido algo, si se puede, prefiero terminar bien. Si no se puede, bueno, no se puede. Pero por preferir, yo prefiero quedar bien y lo vi como un broche también de decir, bueno, pues una escapada. Entonces, durante esa escapada, digamos que sí que hubo un poco más de acercamiento. Él empezó, como empiezan estas personas, con un discurso un poco más para embaucar. Hubo algún beso, porque se acercó y dije, bueno, estamos aquí en un sitio tan romántico, voy piripi y quiero terminar bien. Entonces tuvimos un leve acercamiento, pero totalmente en la línea de contarte todo, no volvimos a tener intimidad, porque yo, como digo, estaba tan desencantada que yo ya no quería. Estoy un par de días más y finalmente llega el momento de marcharme. Él me acompaña al aeropuerto y ahí hace un show de estos que hacen estas personas. Ay, qué triste estoy, porque se va mi niña. Yo no le creía ya nada. De verdad, yo lo estaba escuchando. Yo, ay, sí, sí, pero totalmente, o sea, sentía su falsedad. Me daba cuenta totalmente de que ese discurso no era sincero, que no estaba muy triste porque se iba su niña y además yo sabía que en cuanto me fuese, digo, algo va a hacer. Es que lo sabía, lo sentía dentro de mí. Digo, a ver, ¿por dónde me sales? Total, él se despidió de eso muy, ay, qué pena, en cuanto vuelva te aviso, y yo pensando, no sé para qué, pero bueno, vale, total, me despedí bien, tal. Y bueno, esta historia también va a tener partes graciosas. Por ejemplo, una parte graciosa es que en el camino
hacia el aeropuerto, ya en el bus, no nos pudimos sentar juntos y el chico con el que iba al lado, que era un chico de Sevilla, una ciudad cerca de la mía, muy guapo, muy majo, por eso también coincidimos también en el avión y fue una historia un poco divertida, el hecho de coincidir nuevamente, ¿no? Y cuando llegamos al aeropuerto, él me iba llevando las maletas. Además me había ofrecido, ¿por qué no te vienes un fin de semana a Sevilla? No sé qué, tal, porque habíamos tenido química, pero no había pasado nada y yo luego ni me fui al viaje ni nada. Pero hubo un momento gracioso porque cuando yo llegué al aeropuerto y venía mi madre a recogerme, él iba llevando mis maletas. Entonces mi madre se quedó un poco como, y este chico guapo que te va llevando las maletas, digo, ya es sustituido. Te le había contado a mi madre que no estaba del todo a gusto con esta persona, que estaba bien, que no se preocupase, pero que no veía. Mi madre ya sabía que yo no volvía encantada del viaje. Entonces, ese momento fue un poco cómico. Ahora bien, ¿qué ocurre? Cuando yo ya vengo a mi ciudad, es cierto que pasan los días y yo siento de mí una sensación extraña, que se conoce como disonancia cognitiva, ¿no? Por esa doble imagen que tenemos de la persona, la parte buena y bonita que compartimos y nos mostró y luego esa parte negativa. En mi caso no era tan acusada, no era tan grave porque yo no llegué a enamorarme, pero sí es cierto que me sentía triste porque de algún modo yo me había ilusionado mucho al comienzo, había hecho unas expectativas, sentí que lo que habíamos vivido era bonito, ¿no? Y ahora el que la cosa hubiese terminado así, con ese sabor, no sé, me había dejado una sensación extraña y algo triste. Pero yo quería, me había propuesto férreamente, que como iba a cambiar de carrera y él iba a estar además en mi universidad, yo no quería que mi cambio se viese enturbiado por nada y mucho menos por una historia amorosa, porque para mí tomar la decisión de cambiarme de carrera había sido complicada. Sentía que estaba perdiendo años de mi vida, había sido una elección que me había costado y que era valiente y no iba a permitir, como digo, que una historia romántica fuese luego un obstáculo en que este cambio fuese favorable. Así que me propuse que no me iba a dejar engañar por pensamientos de los de, ay, sí hubo momentos bonitos al comienzo y centrarme realmente en tomarme esto de la manera más analítica y real posible. Entonces, mientras yo estaba a lo mío, volviendo a mi vida, preparando mi futuro en comenzar este cambio de carrera, estando con mis amistades, no estaba mal, pero tenía esos momentos. ¿Qué hizo mi amigo? Pues bueno, lo primero que hizo, que es el primer momento feo que hizo y muy narcisista, fue que a los pocos días, de yo haber vuelto, creo que a la semana, entró en redes y resulta que ha compartido fotos muy extrañas, ¿no? De fiesta con amigas mías. Yo de hecho el tiempo que estuve ahí hice muy buena amistad con dos chicas estupendas y fantásticas. Y con una de ellas, con la que yo además tenía más cercanía, había fotos muy raras. Fotos como que daban a entender algo sin darlo a entender. ¿Qué pasa? Efectivamente, esta amiga mía, que era muy buena persona y yo no la culpé nunca, me comunica que tuvieron algo, me llama llorando, arrepentidísima. Yo le dije, mira, ni te preocupes. Es decir, no me voy a enfadar porque él no lo vale. Me importa mucho más la amistad que ha surgido entre tú y yo que lo que sea de este tipo. Además, ellas eran unas niñas muy sanas, un poco más tímidas, más introvertidas y el tiempo que yo estuve ahí yo intentaba siempre, oye, abrir un poco al mundo, entonces se lo dije, digo, ¿sabes qué? Digo, hasta me alegro que te vuelvas a tu casa y hayas tenido algo, porque en todo el verano no habían tenido roce con nadie. Digo, pues mira, eso que te llevas, eso que te llevas. Y no me enfadé con ella, evidentemente con él. Si tenía la más mínima duda de ante quién estaba, ahí esa duda estaba totalmente despejada. Sobre todo porque entre tanto, bueno, él sí me había enviado un correo dejándome saber cuándo volvía y que quería verme y tal. Y digo, ¿cómo se puede tener tanta cara? Yo no le dejé saber que yo sabía. Yo es que pienso que siempre información es poder. Entonces yo soy este tipo de personas que cuando tengo información, en vez de sentirme tentada a pedir explicaciones, a compartir, prefiero guardar mis cartas. No sé, es mi forma de ser. Y a lo largo de la vida creo que me ha ido bien así. Entonces yo a él no le dejé saber que yo sabía aquello. Seguí en mi línea de, en realidad no mereces la pena y no me importas, así que haz con tu vida lo que quieras, tampoco tenemos nada. Así que tú vuelve creyendo que yo no sé esto y que yo te voy a coger con los brazos abiertos, cosas que evidentemente no iba a hacer.
Total. Pasa el tiempo y efectivamente llega y era aquí la famosa Feria de Málaga. Para los que sois de otro país, bueno, es una feria que en España pues tiene mucha afluencia, es una feria bastante grande, entre la juventud pues es muy popular. Tal que él nada más verme vino y me dio un abrazo de estos que me levantó por el, o sea, me levantó por el cielo en plan de, oh, tal, no sé qué, ¿no? Y muy rápido vio que es que era como, vale, yo quedo, te saludo, pero entre tú y yo, nada. De hecho, quedé realmente porque teníamos ahí, me tenía que dar una cosa que me había dejado, entonces pues sí o sí tenía que verlo, pero además quedé en mi línea de, no te guardo ni resquemor, es simplemente que no quiero ya nada contigo. Y me gustaba esa línea, sobre todo me gustaba desde que sabía que había hecho esto con mi amiga, era como, mira, no lo hago porque hayas tenido algo con mi amiga, lo hago porque para mí eres insignificante. De verdad que ella evidentemente no tenía buenas intenciones ya con él, entonces eran como, sí, estoy quedando como de buenas, pero por dentro yo tengo una imagen muy clara de quién eres, de lo que mereces, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? Todavía en el tiempo que quedaban unas pocas semanas para que empezara el curso, efectivamente en el vídeo primero hablo que lo barajaba y me había hablado de una serie de chicas que habían estado en su vida con anterioridad y te contaba que una de ellas se dedicaba al mundo de la música, de la interpretación y que había conseguido por fin pues, ciertos espectáculos y disfrutaba de cierta popularidad. ¿A quién se arrimó? A ella. Muy pronto ya empecé a ver que yo no tendría ni que estar mirando. Mira, eso es un fallo que cometí. Por mera curiosidad, la verdad que sí veía redes y yo no debería ni haber visto sus redes. Pues efectivamente empezaron a llegar, ella además marcó como terreno, le comentaba un montón las fotos y ya subieron fotos. No hubo tanta foto explícita, pero se notaba que estaban otra vez juntos, sobre todo por los comentarios de ella. O sea que le hizo el hoovering, funcionó y volvieron. Aquello duró muy poquito. Yo creo que no llegó ni a los 2 meses esa vuelta que tuvieron ahí. Creo, más o menos, pero no fue una cosa muy larga. Fue muy a bombo y platillo. Ella se ve por los comentarios que estaba muy ilusionada y él, como no, pues tuvo que hacer de las suyas como este tipo de personas hace y decepcionarla nuevamente. Así que a la pobre de ella el hoovering, ¿para qué le sirvió? Pues para volver a llevarse una ronda de experiencia negativa narcisista. Pero para entonces yo ya estaba más a lo mío, de verdad que ya sí empecé el curso, estaba muy ilusionada, tenía muchas ganas, también nerviosa, como digo, con el cambio. Y me dirás, Amanda, ¿cuándo te vengaste? ¿No? ¿Y por qué te vengaste? Pues ahora viene lo que él hace y que a mí sí me enciende con ganas de, ¿vale? ¿Me quieres tocar las narices? Pues yo también sé tocar las narices. A los pocos días de yo comenzar mi nueva universidad, empiezo a conocer gente, tal, resulta que aparece él, pues, por mi zona, porque digamos que él estaba en mi universidad, pero no estaba en la misma zona, no tenía por qué estar por ahí. ¿Y con quién aparece? Pues ya no aparece con la chica esta, aunque yo creo que estaba con ella por fechas. Sí, claro, él estaba con ella por fechas, pero se ve que no estaba solo con ella. O sea, todavía estaban las publicaciones, pero ¿con quién aparece? Aparece con una chica de la que él me había hablado, que era aquella que después se había echado novio. Y él se había comparado con el novio y según la comparación, el novio de ella era lo peor, tal cual, pim, 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 ¿vale? Pues con esa chica que había tenido algo y que después se había echado novio, como que se pasearon por donde estaba yo y se fueron a tomar café al sitio al que yo tomaba café. Y no sé por qué yo tenía muy claro que eso me lo estaba dedicando a mí. De verdad, dentro de mí había algo que me decía, porque claro, pues decir, bueno, pues son amigos que están tomando un café. Ahí había un tonteo claro. Yo sé que él me tenía en el perímetro, además se habían sentado de tal manera que es que estaban en mi perímetro visual y yo tenía clarísimo, y yo no soy de estas personas que siento que las cosas sean por mí, entiendo que la gente tiene su vida, oye, pues se han visto tomar un café, pero algo dentro en mi intuición me decía, él está haciendo esto para que tú te zampes esta escena de ella con el café. Además, esa chica me la había puesto súper verde, me la había puesto como lo peor y ahí estaba, tomándose el cafelito con ella, de buenas, con el tonteo, en fin. Y me dio rabia porque era, a ver, ¿cómo decirlo? Yo para entonces estaba bastante bien, de hecho estaba ya bien, creo.
Pero yo sentía que él se estaba sintiendo superior por estar haciendo eso. Entonces era como, no, estoy aquí empezando mi carrera nueva. Tú me importas un pimiento porque ha sido una decepción con patas. No, no vas a venir aquí a hacerme un espectáculo creyéndote por encima de mí porque a mí no me sale de las narices. Y así que decidí, digo, ¿quieres venir a pasearte por aquí y dar espectáculos? ¿Vale? Te vas a enterar de lo que es un buen espectáculo. Y aquí viene la parte de la Amanda emocionalmente mucho más inmadura, me da un poco de vergüenza, pero lo voy a contar tal cual como fue. Ese fin de semana yo salí y tenía una misión. Yo tenía que encontrar al chico más guapo y llamativo que pudiese para llevarlo a tomar café conmigo la semana siguiente a la universidad. Así fue. Mis amigas lo sabían, se lo dije. Voy a salir para buscar. ¿Cómo fue la cosa? Pues efectivamente salimos, fuimos a varios sitios y en uno de ellos apareció al que yo consideré el prospecto perfecto. Alto, guapísimo, muy llamativo. De hecho, luego, me puse a tiro, ¿no? Me acerqué, me acuerdo que estaba en la barra, yo como que me acerqué, empecé con las miraditas, con sonrisa, en fin. Le lancé todas las señales humanamente posibles para que se acercase y nada, y empezamos a conversar. Y efectivamente el chico era un bombonazo, o sea, mis amigas todavía lo recuerdan a día de hoy, en plan de broma como él. Dice, es un pedazo, es el tío bueno por excelencia. El chico además se había dedicado también al modelaje, había participado en algunas cosas de Mister y había ganado, en fin, realmente muy llamativo. Y yo lo elegí por eso. Pero además resultó ser muy simpático. Estuvimos conversando un rato, tal, hasta que nos fuimos. Y ahora pasó una de estas escenas que mis amigas además recuerdan como escena de película, y es que al salir del sitio, yo ya me estaba yendo, de repente salió el del local y me llamó. Escucho que me llaman. Amanda, espera. Claro, yo me giro, mis amigas se paran. Que te has olvidado algo, o me he olvidado de una cosa. No recuerdo si me dijo, ¿te has olvidado algo? Me he olvidado de una cosa. Y yo digo, ¿el qué? Yo llevaba mi bolso, mi chaqueta, no sabía bien. Y se me acerca y ni corto ni perezoso me planta un beso. No nos habíamos besado ni nada. Claro, aquello fue como de película americana. Mis amigas se quedaron como... Dice, es que cuando vimos a ese chico tan alto, guapo, ir para ti, cogerte y besarte, y fue como de película. Y hubiese sido maravilloso que este hubiese sido el comienzo de una preciosa historia de amor. Pero no lo fue, no lo fue. ¿Qué pasó después del beso? Nosotros teníamos el Messenger y al día siguiente, ya una vez despierta y dejando un poco la resaca a un lado, empezamos a hablar. Y ambos fuimos muy sinceros. ¿Qué pasa? Él resulta que hacía poco había terminado con una relación de 9 años y estaba fatal. Estaba fatal, él quería volver con la chica. Y yo le conté mis verdaderas intenciones. Le conté que buscaba a alguien porque por el fin que buscaba a esa persona. Total, que yo le dije, si tú quieres, yo te puedo ayudar a recuperar a esa chica. Y tú, por favor, ayúdame a hacer mi plan maquiavélico. Y en eso quedamos. Él recuperó a la chica y se casaron años más tarde. O sea que hice bien mi función. Como digo, fue más bien el comienzo, digamos, de una amistad temporal. No hubo más de aquel beso, ¿no? Porque es verdad que cuando hablamos fue muy tierno, ¿no? Porque me dijo, he estado muy triste todo este tiempo, dice, y conocerte en ese momento me quitó la pena. Dice, fue el único momento en el que de repente fue como que dejé de sufrir el rato que estuve contigo, ¿no? Y eso me pareció muy bonito. Pero él tenía su persona y su persona no era yo. Y yo en ese momento tampoco estaba buscando nada más que pues esa venganza pueril que quería, ¿no? Total que a la semana siguiente él vino. Y yo tenía nervios, me acuerdo, porque pensé, igual esto no va a salir como espero, porque basta que uno planee algo para que no salga. Digo, seguro que hoy no se pasea este por aquí, viene este chico y él no lo ve, pero salió todo tan a pedir de boca. Es que salió tan a pedir de boca. Yo recuerdo bajar allá unas escaleras grandes hacia la cafetería que yo iba, y recuerdo bajar las escaleras. Estaba ya ahí nuevamente con la susodicha, ¿no? Y él estaba esperándome en la escaleras. Y es que era llamativo, de verdad. Muy guapo. Recuerdo a las chicas alrededor mirándolo porque es que era muy guapo. Y yo bajé tal, y él me saludó con, ¿qué pasa, preciosa, tal?
me dio un pico, ¿no? Un pico es, para quien no lo sepa por jerga, un beso corto en los labios, ¿no? Me dio como saludo un pico y nos fuimos a la cafetería. Nunca, nunca, nunca olvidaré la cara de gilipollas, perdón, pero es así, que se le quedó al narcisista. O sea, fue una cara de decir, y claro, sí, le tuvo que fastidiar horrores, porque era como, yo estoy aquí intentando que esta chica se sienta insignificante porque no me ha vuelto a dar pie, porque no me permite retomar, porque no cae a mis encantos. ¿Por qué no cae a mis encantos? Pues básicamente porque he visto quién eres realmente, ¿no? Entonces yo estoy aquí intentando tocarle enamorar y resulta que aparece alguien al que... Por eso buscaba a alguien físicamente muy objetivo, porque estas personas son... Depende del tipo de narcisismo, ¿no? Pero el narcisista extrovertido es muy superficial y además no se iba a sentar a conversar con el chaval. Entonces, buscar a una persona que despuntara en otras cualidades, ¿no? No iba a tener forma de demostrárselo. Entonces, yo sabía que buscar a alguien físicamente muy llamativo era lo que le iba a dar en las narices. Y estoy absolutamente convencida que así fue. Además, curiosamente, ya no se paseaba por, por mi zona. Oye, que es curioso, ¿eh? Se quedaba más en su zona, igual alguna vez, pero eso de frecuentar mi zona dejó de hacerlo de manera radical, lo que también para mí fue interpretar que en ese momento yo sentí de he ganado, la verdad. ¿Merece la pena ganar con personas así? No, no la merece, de verdad, no la merece. Repito, si yo ahora a mi edad no lo haría, no me tomaría la molestia, de verdad. Pero en ese momento era mucho más joven y es verdad que en ese momento yo sentí que me llevé la victoria que en ese momento vital necesitaba. Entonces, me gustaría que te quedases con entender que cuando estas personas te dejan, el hecho de que te sustituyan muy rápido, el hecho de que hagan un espectáculo que te pueda hacer sentir como que tú no significaste nada, que te hace sentir pequeño, que te daña la autoestima, no lo tomes así. Esto no habla para nada de ti. Ellos son así, tanto hombres como mujeres. Siguen ese patrón y pueden hacerlo porque efectivamente para ellos de verdad, nada significa nada porque son unos capados emocionales. Entonces no pueden llegar a experimentar la intensidad emocional que tú sí puedes, no pueden llegar a vivir lo que tú sí puedes llegar a vivir. Y entonces en sí siempre tienen relaciones que se mantienen a nivel emocional en un plano superficial, que juegan mucho con ir buscando esa química inicial que necesitan, ¿no? Es como una persona, no sé, como que le falta un órgano y sin medicación no viven, ¿no? Imagínate, ¿no? Alguien que tiene un problema de tiroides y le queman la tiroides y a partir de ahí necesita la medicación para vivir, ¿no? Pues ellos constantemente necesitan esa atención suficiente para tirar, no les da con una persona porque además saben que nadie aguanta demasiado tiempo vinculándose con ellos por las porquerías que hacen, ¿no? Entonces siempre van a intentar tenerte en ese plano en el que intentan todavía al irse a hacer algo para traumatizarse mucho y así confiar en que por el mero trauma más tarde puedan volver a tu vida, ¿no? Entonces tú los ves con esa persona y tampoco te tiene que dar siquiera rabia esa persona, te tiene que dar pena, porque es otra persona a la que intentan meter dentro de ese círculo en el que siempre van a intentar ir rotando esos suplementos, ¿no? Ahora estoy contigo un tiempo, te dejo, luego vuelvo, luego tal. Yo ya le perdí la pista, porque evidentemente a ella sí llegó un momento en el que ya ni miraba sus redes, ni me interesaba ni nada, ni por curiosidad. Pero que siguen en esa dinámica. Así que cuando te toque vivir esto, no lo sufras y ni mucho menos jamás pienses, wow, esto se estropeó porque yo no supe mantener a esta persona y esta persona nueva hace muy feliz a esta persona y con él o ella sí tiene lo que no tuvo conmigo. No, tiene exactamente lo mismo y va a tener exactamente el mismo desenlace. Y un día tú no lo sabías. Pero todo eso que tuvo contigo igual mostró, fue una campaña para otra persona. Lo que pasa es que tú por aquel entonces no conocías a la persona y te lo comiste con patatas, ¿vale? Así que cualquier duda de tu valor, déjala a un lado, porque no tienes por qué, te lo digo con total sinceridad. Bueno, espero que este vídeo te sirva, que si no al menos te haya resultado entretenido, que no me juzgues con dureza, que agradezcas la confianza que deposito pues contando esto de mi vida y que muy pronto nos volvamos a ver. Y hasta entonces, al igual que siempre, te mando un beso enorme.